Mamá. Perfecto. La notificación con el vigilante, subiría a reconocer, ¿cierto? Y les vamos a dejar demarcado con las mismas sillas el espacio en el que ustedes se moverían. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Qué rico volvernos a encontrar en esta comunidad de conocimiento. Para quienes no es su primera visita, este es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, el lugar común en donde los profesionales de Iberoamérica, expertos o que sabemos algo de gestión de riesgos, nos juntamos cada 8 días a las 5 de la tarde en una conversación amable, desenfadada, sin rigideces, con la simple intención de compartir con nuestros invitados, que ya tenemos aquí a Beatriz Elena Vallejo Reyes, nuestra invitada, para que hablemos de diferentes temas. Este espacio es un espacio de ustedes con nuestra invitada. Yo hago de moderador y a veces conversamos para cuando nos falte el aire y de pronto alguno de ustedes quiere conversar, pues simplemente al lado de su nombre, arriba, encuentra incluso un muñequito, un emoji y una manito. Pueden levantar la mano en cualquier momento de la conversación, porque esta conversación es de ustedes con nuestra invitada. Yo uso unas preguntas para cuando de pronto ustedes se queden muy calladitos, pero esta es una conversación para que hagamos comunidad de conocimiento. Creemos en la sociedad del conocimiento, lo vieron en el video introductorio. Creemos que estamos llenos de información y por eso cuando encontramos a Detox Information Project y conocimos la intención de este proyecto, dijimos, tenemos que conversar con ellos y traerlos a nuestra comunidad porque es muy importante después
en estos momentos de pandemia, entender que después de la pandemia viene la infodemia, aunque ya vivimos una infodemia. Está también nuestro gerente general, Carlos Eduardo Díaz. Yo te vi por ahí encender la cámara. Carlos Eduardo, saluda por favor. Y saludamos a Beatriz. Beatriz, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde para todos. Aquí yo estoy en Bogotá, está haciendo una tarde fría, lluviosa. Espero que la de ustedes esté un poquito más amena, pero bueno, en cualquier caso, espero que tengamos un momento muy agradable. Estoy muy feliz de poderles compartir este proyecto de DEEP con ustedes y compartirles también qué hemos aprendido, qué estamos haciendo y cómo vemos todo este tema de los sesgos y el estudio de la mente frente a la desinformación. Qué bueno, Beatriz. Gracias por apoyarnos y acoger esta invitación. Carlos Eduardo, dale la bienvenida, por favor, a nuestros invitados y empezamos nuestra conversación de una vez. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes para todos. Beatriz, bienvenida. Gracias por separar el espacio y podernos acompañar y compartirnos experiencias y ese proyecto tan valioso de cara al tema de la afectación que produce en la reputación jurídica o natural, la cascada de noticias que a veces están lejos de la realidad, sin miramientos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a toda la comunidad que nos acompaña por la confianza y aún en un día sin IVA también nos están acompañando. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Beatriz, nos acompaña gente te quiero contar, gente del grupo AME desde Ecuador, desde la alcaldía de Medellín, desde Nace Colombia en el eje cafetero, desde el Banco Nacional de Panamá, desde la aseguradora guatemalteca, desde Grupo Ramos en República Dominicana, desde el Metro de Medellín, desde Seguros Colmena, desde Productos Familia y desde la asociación, miembros de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros y otras más empresas que siempre nos concurren en este espacio de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Y bueno, empecemos con nuestra conversación. Beatriz, en este espacio hemos hablado mucho de riesgos operativos, hemos hablado de estrategias, hemos hablado de compliance, de cumplimiento normativo y de cumplimiento legal, hasta de gobernanza de las organizaciones. Pero la pandemia nos trajo y nos distrajo, además, de muchas cosas tangibles. Hay un fenómeno alrededor de eso y es que este aislamiento social obligatorio, luego voluntario y luego preventivo, en el que aún estamos y que se ven, empiezan a evidenciarse en algunos lugares del mundo, concretamente en Colombia, pues empezamos a sentir vientos de recuperación. Nomás acabo de leer que en Vietnam acaban de cerrar varias ciudades de Vietnam por la variante Delta. Entonces esto no se ha acabado, pero es importante también revisar cómo la transformación digital ha traído una explosión de información que ha ayudado, si bien a superar las brechas que nos impuso el aislamiento, ha acrecentado la enorme distancia entre la verdad de los acontecimientos y cómo los percibimos las personas a través de los medios sociales y de las redes. Tenerte aquí es muy importante para nosotros porque queremos tener claridad con tu conocimiento y sabiduría y experiencia y alrededor de eso. Cuéntanos cómo ven ustedes ese fenómeno. Ya, te quedaste congelada. Ya. ¿Volví? Beatriz. Sí, ya volviste. Ya volviste. Bueno, segundos. Cuéntame,
creo que estabas Estaba terminando haciendo la frase. la introducción sobre que la pandemia nos ha aislado, pero también nos ha llevado a una explosión enorme de información que no hemos podido aprender a manejar. Sí, bueno, pues como tú mismo lo dices, y yo creo que no solamente por la pandemia, por supuesto, sí lo ha fortalecido, pero la humanidad está viviendo uno de los periodos más críticos de su historia, probablemente. Los ciudadanos estamos cada vez más expuestos, más vulnerables a la desinformación, a la manipulación informática y como tú mismo dices, si bien la revolución digital nos ha traído cosas muy buenas, poder estar acá conectados hoy dialogando, probablemente generando nuevas ideas desde distintas pues también nos está trayendo efectos perversos. Hoy un estabilizadores de la vida pues tiene que ver con la desinformación. Se ha incrementado la polarización política, se ha incrementado la hostilidad intergrupal, se ha incrementado la deshumanización, la manipulación informática. Por supuesto, esto debilita fuertemente las instituciones, debilita nuestra democracia, por ejemplo, y pues es que es uno de nuestros principales motivos de este proyecto. Se debilita la confianza entre personas, se debilita la confianza entre personas y organizaciones y, por lo tanto, el desempeño de las organizaciones, el desempeño de los países, de las comunidades y la capacidad de construir, en últimas, la capacidad. Este tema relevante en la pandemia y lo que ha sucedido frente a su salud, pero puntualmente por investigación y revisión de literatura sabemos que la desinformación afecta confianza institucional, afecta confianza en la ciencia, afecta confianza en cualquier fuente de información, que es muy delicado, ya no sabemos a quién creerle, no, la gente cada vez cree menos en cualquier cosa institucional, afecta patrones de votación, afecta, por ejemplo, ha generado, yo creo que nos sentimos, yo por lo menos me siento identificada aquí en Colombia con esto, y es que empezamos a pensar que los otros destruir nuestra sociedad. Esto es un patrón que se empieza como consecuencia de la desinformación y que es muy grave porque impide la capacidad de diálogo de la sociedad, impide la capacidad de construcción e incrementa la violenta cualquier cosa, porque siempre estamos pensando que son otros los que quieren destruir nuestra sociedad, pero resulta que ellos están pensando lo mismo. Y esto es grave. Aumenta, por ejemplo, también la discriminación, ha aumentado violencia masiva en contra de grupos minoritarios, y todo esto ha impactado negativamente tendencias o fenómenos de inclusión social, por ejemplo, y económica. En cifras, les quiero contar un poquito de cifras antes de entrar para que veamos el tema aquí en Latinoamérica. El inventario global de la manipulación informática, que es un estudio que hizo la Universidad de Oxford en 2019, nos muestra que en tan solo entre 2017 y 2019 se triplicó el número de países con campañas de manipulación en redes sociales en 2 años. Pasó de 28 países a 70 países. Vemos en Estados Unidos, que es donde más se ha hecho estudios ya directos de verdad de cuánta gente cree en noticias falsas y cuánta no. Sabemos en Estados Unidos, por ejemplo, el 75% de los jóvenes creen en las noticias falsas a las que son expuestos. En Colombia y Latinoamérica no tenemos estudios de ese tipo, pero tenemos otro tipo de información. Hoy sabemos que en Colombia el 67% de los colombianos utilizamos Facebook para consumir y para compartir noticias, y el 45% utilizamos. Las Chile son muy similares. El 67% utiliza Facebook para consumir noticias y el 45% WhatsApp. En Chile no solamente eso, sino que, por ejemplo, el año pasado, en el 2020, la confianza en medios y en noticias cayó un 15%,
que halló 15 puntos porcentuales, se ubicó en 30%, es decir, tan solo el 30% de los chilenos hoy confía en los medios. Y otro dato que me parece muy relevante es que el año pasado, por primera vez, el consumo de noticias en plataformas digitales y redes sociales superó al consumo de noticias en medios tradicionales como televisión, radio, y ubicándose en 87% el consumo de noticias en plataformas digitales y redes sociales sobre los tradicionales en 58%. Estas son cifras de Colombia y tengo también cifras en Chile pues más cercanas en la mente y son muy similares. Esto como para darle un poco de contexto y relevancia de cómo estamos y pues un poco de la gravedad o el riesgo, pero pues yo lo que les quiero contar hoy es por qué esto es una oportunidad, esto es un gran riesgo, pero hoy se vuelve una oportunidad muy importante, dar un salto en la manera como hacemos conciencia de cómo consumimos y cómo podemos utilizar las ciencias del comportamiento. Yo los quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio, no sé, Carlos Eduardo, si lo hacemos ya o... Como tú quieras, o sea, me parece que es bueno como un ejercicio de introducción, claro que sí, buenísimo. Perfecto. Esto es un ejercicio para descansar un poquito, habilitar las neuronas, divertirnos un poco y es un abrebocas al tema sobre el que los voy a invitar a hablar. Pues entonces voy a compartir pantalla rápidamente. Ahí ven la pantalla, informas una presentación o otra cosa. Sí, estaba viendo la presentación de DAP, de DIP. Sí. Bueno, entonces rápidamente les voy a invitar a que observen las palabras que están en pantalla. Yo las voy a leer con ustedes rápidamente. Cama, descanso, despierto, cansado, soñar, paz, pausa, cobija, receso, roncar, siesta, despertar, bostezo, somnolencia y dormitar. Sí. Y vamos a dar unos segundos más para que las observen. 5 segunditos más. Y ahora los voy a invitar a que anoten las palabras en el lugar en que tengan más cercano, puede ser en el celular, en el computador, en un cuaderno donde puedan anotar todas las palabras que recuerdan brevemente. Yo ya me acuerdo de una, pero es porque me mantienen acusado. Se me fue el internet otra vez, pero... Bueno, listo. Bien. Y ahora los voy a invitar a poner las palabras en este link. Entonces puede ser con el código QR o ya les pongo el link también aquí en el... Ya mismo pongo el link en el chat para que puedan ingresar fácil. Ay, no sé, hay chat del evento. Así ya lo vi. Sí. Bueno. Entonces pueden ingresar por el link que acabo de poner ahí o con el código QR que está en pantalla. También pueden ingresar a menti.com, ingresar este código, pero bueno, creo que es más fácil a través directamente del link en pantalla. Ya empezamos. Algunas respuestas. Pero las voy a quitar para no sesgar. Mientras. Bueno, demos unos segunditos más. Y ahí vamos teniendo ya, tenemos 12 respuestas. Y de lo que vamos hasta ahora, entonces la mayoría de personas recordaron cama,
cobijo, sueño, despertar y noche de últimas. Tenemos ya 13, 14 personas y bueno, más o menos se mantiene la misma tendencia. Voy a volverles a mostrar las palabras. Ni sueño ni noche estaban. Y este es un estudio que se hizo puntualmente, un grupo de palabras que se hizo pensando en noche, en revisar si la mente ajustaba las memorias de las personas que hacían este estudio y ponían sueño en las palabras. Yo le agregué noche y fíjense que noche sí es menos personas las que lo recordaron, pero de todas maneras. Este es un pequeñísimo indicio, muestra de cómo funciona nuestra mente. Y es que nuestra percepción es distinta a lo que sucede en la realidad. En el estudio original, que es el estudio de Roddy y McDermott en el 95, encuentran que entre el 40 y el 50% de las personas recuerda la palabra sueño. En ejercicios similares que yo he hecho acá en Colombia con más personas, hace poco hicimos un evento, se conectaron un poco más de 1000 personas y el 66% de las personas recordaba la palabra sueño. Y esto en últimas nos muestra cómo nuestra memoria está influenciada por el contexto. Y es uno de los muchos sesgos que inciden en la manera como nos relacionamos con la realidad, cómo consumimos información, cómo compartimos información. Se llama el sesgo de la falsa memoria. Y lo que hace nuestra mente es empezar a intentar dar sentido, ¿cierto?, del contexto. Quiere tomar decisiones rápido, recordar rápido, recuerda un grupo de palabras y mete la palabra sueño que no estaba ahí, pero que por supuesto hace parte del contexto. Y con eso, entonces, los dejo como con este abrebocas de los sesgos que hablaremos y continuaremos hablando a lo largo de este conversatorio. La UNESCO, Beatriz, llama la atención siempre sobre que la caracterización de la revolución tecnológica actual no se centra en el conocimiento y la información per se, sino en la aplicación de ese conocimiento e información a los aparatos de generación y procesamiento. En la Universidad de Cataluña, Manuel Castells decía que la difusión de la tecnología amplifica infinitamente el poder, especialmente a través de cómo se entrega a los usuarios. Y eso en política hoy se está usando perversamente. Y se está usando perversamente porque lo que digo yo hoy, o lo que dice un personaje político, o lo que dice un empresario, o lo que dice una persona en redes sociales, tiene un eco distorsionado, pero grande y grandilocuente frente a la realidad, y terminamos viendo situaciones muy comprometedoras. Yo recuerdo que en el estallido social en Colombia, del 28 de abril de este año, en Pereira, que es la ciudad donde yo estoy en estos momentos, hay una red social X, no la voy a decir el nombre, y ponían que estaban los de la primera línea, le habían metido candela a la estación del Megacable, que es una obra que acaban de inaugurar en Pereira. Y mostraban las fotos del megacable ardiendo, y no hubo tal. Entonces todo el mundo se comió esa información. Todo el mundo dijo, es que los de la primera línea le metieron candela a la estación del Parque Olaya del megacable, y eso no fue verdad. Todo esto por tendencia. O sea, hay como este proyecto DIP que tú lideras y que es un esfuerzo en donde se fusionan la economía, las ciencias del comportamiento y la comunicación, están tratando de hacer una cosa más profiláctica para la sociedad, entre otras de cara a los comicios electorales y a entender la verdad verdadera y no la verdad distorsionada.
Primero me encanta la referencia al llamado que mencionas de la UNESCO, porque realmente, si se fijan, no tenemos ningún control sobre la información que genera ya, o sea, no vamos a poder cambiar la fuente de la información, no vamos a poder cambiar que la gente información falsa, lo que cuentas del estallido en Pereira y del Metrocable, que creo que tiene otro nombre que no es Metrocable, Mega. si era Metrocable en Pereira. Eso probablemente no lo vamos a poder. Y este proyecto no vaya, por más de que llenemos en la comunidad de Internet, los medios y las redes sociales de rectificadores de información, de fact-checkers, de gente que esté verificando, no hay manera de dar abasto con verificar el 100% de la información, no hay manera de al ritmo a la que se genera la cantidad de información. Lo que sí pueden enseñar a las personas, por supuesto, cómo navegar en este nuevo mundo, pues en nuestra historia es bien nuevo. Cómo navegar en este mundo que cada vez es más polarizado, que está lleno de información falsa, de información sin contexto, en fin, eso, y a eso es a lo que le apunta DIP, desde el lado de los sesgos. DIP es una iniciativa independiente, justamente, ojalá blindar la democracia frente a la desinformación y frente a y a todo el odio que se está generando gracias a la desinformación. Es el primer proyecto en Colombia y que sepamos en Latinoamérica, en el mundo también, pero no en un proyecto que implemente lo que se ha aprendido, que utiliza la ciencia, el comportamiento, la neurociencia y la que para personas a ser conscientes de esos sesgos que lo hacen vulnerables. Que esos son factores, son características cognitivas que todos tenemos que hacen que surgen, perdón, del proceso evolutivo de la mente, surgen también de nuestra historia de vida, de nuestra cultura, de nuestras experiencias, y que vienen de procesos de mecanismos rápidos de toma de decisiones que se llaman heurísticas. La mente, ustedes si se fijan, nosotros no estamos pensando todas las decisiones que tomamos todo el día, ¿cierto? O sea, manejamos, nos montamos al carro, si ya sabemos manejar, estamos ni siquiera probablemente cuándo meter la llave para prender el carro, cuándo meter el acelerador, cuándo hacer cambios, en fin, esto ya es automático, lo aprendimos en algún momento, son mecanismos ya automáticos que y poder manejar en ese contexto, pero poder vivir todo el día. Así tomamos decisiones de qué alimentarnos, cómo despertarnos, cómo levantarnos, bañarnos, qué pareja escogemos, qué amigos hacemos, qué hacemos en el trabajo, qué decisiones, quién contratamos, en fin, tomamos decisiones todo el día por esta mente automática. Dale. Beatriz, mira, es que nos están diciendo por el chat que y en realidad yo lo estoy notando, que hay un delay en tu internet, entonces a veces se escucha, la imagen se va detrás de la voz. ¿Será que si apagas la cámara un ratito y hacemos una calibración a ver si logramos que no se escuche entrecortada tu voz? Claro, perfecto. Lamento mucho. ¿Me cuentas, tal vez ahí está mejor o...? No sé si es de pronto tu internet de pronto que pueda estar teniendo algún... Debe ser, y estoy conectada por cable de Ethernet. No debería estar, pues No no suele debería. fallar, pero Bueno. no sabría muy bien qué hacer. Espérame, tal vez ¿No? cierro cosas. De pronto te estás consumiendo muchos recursos en otra. ¿Tienes algún recurso abierto? Pues estoy cerrando.
Pero ya ahí mejoró. ¿Mejoró? Sí, ya mejoró. Bueno, qué dicho. ¿Será que Sí, alcanzo a prender la cámara? ya desde Medellín, desde Pereira, desde México, ya me están diciendo que ya te escucha mejor. Entonces, enciende Bueno, tu cámara a ver si ya logramos. gracias. Bueno, les estaba contando sobre los sesgos. Entonces, vienen de mecanismos que la mente tiene para tomar decisiones. Como vivimos el día a día, se llaman heurísticas. No, creo que si te toca apagar la cámara, Beatriz, porque está comiendo demasiados recursos. No. Sí, solo el sonido. Qué pesar, Listo. pero bueno. No sé si tenga que ver con la tarde lluviosa bogotana, que ya salió el sol, pero bueno, espero que no nos siga molestando. Hernán Avendaño tiene la mano levantada, Beatriz. Le damos la... Claro, por supuesto. Hernán, Bueno, no sé acuérdate que esta conversación es entre ustedes y nuestra invitada. si no sé si interrumpa y lástima que tengas que apagar la cámara, Beatriz. Me acuerdo de la canción Ya prendan la luz, ya queremos verte. Bueno, no, es que me parece como interesante hacer una acotación que seguramente la tendrías tú más adelante planteada, no sé. Pero es que este tema realmente no es nuevo, sino que es un tema que se ha repetido a lo largo de la historia, ¿no? Me estaba acordando ahorita de un excelente libro de María Elvira Roca, que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra, en el cual muestra cómo buena parte de la historia del impacto del descubrimiento de América por los españoles ha sido tergiversado por los enemigos de España durante siglos. Y entonces hoy en día lo que nosotros tenemos como la imagen de España, pues es una fuente de conflicto. Y este libro generó mucha polémica porque, por ejemplo, decía que libros como el de Fray Bartolomé de las Casas fue utilizado por los enemigos de la Casa Española, del Imperio Español, para crear mentiras, esas mentiras que decía Fray Bartolomé o estas exageraciones, convertirlas como que en un hecho real que hasta los propios españoles hoy en día lo creen. Por ejemplo, Fray Bartolomé decía en su libro que los españoles mataron entre 12 y 15 millones de indígenas durante los primeros 40 años de la conquista. Y María Elvira Roca hace unos cálculos y dice que eso no le cuadra. Dice textualmente, en cuanto al número de muertos ocasionados por los españoles en América, tenemos que, si dividimos los millones que hay, que Fray Bartolomé dice por el número de españoles que llegaron a las Indias, cada español, incluidos mujeres y niños, tuvo que matar a unos 14 indios al día hasta la independencia de las repúblicas. Entonces, muchas veces cuando se confronta las cosas que se anuncian con las lógicas de las cosas, se caen por su propio peso. Pero a pesar de que esto se cae por su propio peso, la gente no cambia su mentalidad. Quitarle la idea de la leyenda negra a los propios españoles es una labor titánica, es una cosa impresionante. Pero esto para ilustrar un poco que esto realmente son cosas que vienen muy de atrás. Lo que veo yo es que en realidad hoy en día ocurren dos cosas. Por un lado, que las redes potencian ese tipo de herramientas. Y segundo, que se ha entendido más esto que estabas mencionando para volverte a meter en el tema que estabas hablando de la heurística y de los dos cerebros, como los llama Thaler y como lo llama, ahorita se me olvidó el otro nombre, Daniel Kahneman, que son los que han aportado mucho en este tipo de análisis. Bueno, ese era mi comentario y no sé si tenías previsto comentar algo con respecto a ese tema que no es realmente nuevo, sino que es histórico. Incluso en la Segunda Guerra Mundial se dice que Goering fue el que enunció la frase esta que 100 mentiras, una mentira repetida 100 veces se vuelve una verdad. No, La, pues, la primera víctima de las guerras es la verdad, decía por ahí otro gran pensador. Beatriz. está buenísimo, ¿no? Pues claro, y parte de la razón del enfoque que hemos decidido es esa, y es que hoy sabemos que los fact-checkers
por ejemplo, los rectificadores de información, si bien por supuesto los necesitamos, no funcionan, y no solo no funcionan, sino que a veces pueden hacer más daño, porque la gran mayoría de la población no corrige la información cuando se la corrigen, no cambia la información, no cambia las percepciones. La gran mayoría de personas nos quedamos con las percepciones iniciales, con la información, y esto está muy ligado a características cognitivas de las personas. La gran mayoría de la población no tiene características cognitivas o habilidades cognitivas analíticas altas. La gran mayoría de la población, por supuesto, por lo que les estaba comentando, tomamos casi todas las decisiones de manera automática. Eso está muy relacionado con que no corrijamos la información cuando nos dicen cuál fue la verdad o cuando nos dicen qué está pasando. Por eso los fact-checkers realmente, si bien son importantes, no son la solución al problema. Y no solo eso, sino que, como ustedes estaban mencionando, cuando más decimos que una información es falsa, inconscientemente la persona la cree más, le da más sentido y la hace más probable. Entonces, eso también es negativo. Y por eso los fact-checkers no pueden ser la solución y no funcionan. Por eso el enfoque nuestro de, ok, no podemos corregir la información, no podemos cambiar la información, no podemos rectificar la información porque eso no funciona. ¿Qué podemos hacer? Ayudarle a las personas a ser conscientes de esos temas y esos factores que ya sabemos nos hacen a todos distintamente vulnerables frente a la información. A unos porque tienen habilidades muy analíticas, a otros porque las tienen muy poco. A unos porque tienen mente muy abierta, a otros porque no, a otros porque son muy jóvenes, a otros porque ya son mayores, en fin. Todos tenemos distintas características que nos hacen distintamente vulnerables frente a la y la primera herramienta o el primer remedio que tenemos hacia eso, y en eso hay un consenso en ciencias del comportamiento en general, es que hacer conscientes esos sesgos. Y inmediatamente hacemos conscientes nuestros sesgos y nuestras vulnerabilidades, somos menos vulnerables o tenemos menos riesgo de caer en esa vulnerabilidad. Probablemente no podemos eliminar los sesgos, eso hace parte de nuestra mente, hace parte de cómo funcionamos en el día y no está mal, no los vamos a eliminar, pero sí podemos hacer que las personas los hagan conscientes, los vean y empiecen a ver en qué momentos esos sesgos pueden estar funcionando más y por lo tanto estén más atentos y pasen de ese modo automático a un modo más analítico y a tomar decisiones de una manera más sopesada, sobre todo puntualmente, por supuesto, en este proyecto, en todo lo que tiene que ver con consumir y compartir información. Entonces, rápidamente, ¿de qué se tratan esas herramientas que estamos haciendo? Unos tests muy divertidos y cortos que nos permitan hacer como un diagnóstico rápido de qué sesgos tenemos. Vamos a aprovechar, por supuesto, este gusto que tenemos todos los seres humanos por hacer tests de personalidad y que nos digan qué somos y qué tenemos y cómo es nuestra mente. Eso es algo que nos gusta a todos y eso lo vamos a aprovechar para hacer tests cortos y divertidos que sean entendibles para todos, que sean al alcance del celular de cualquier persona y que nos digan, tú tienes este sesgo, tienes esta vulnerabilidad, tienes esta característica que te hace vulnerable de esta manera. Y dos, eso va a ir acompañado de que van dirigidas a reducir temas como la polarización, la deshumanización, todas causa y consecuencia de la proliferación de desinformación. Todo esto, por supuesto, muy soportado por evidencia y por investigación científica que nos ha mostrado que funciona y que realmente podemos tener efectos en el mediano y en el largo plazo con este tipo de herramientas. De eso se trata básicamente y por eso nuestro enfoque pues, es distinto. Es una herramienta de alfabetización digital, pero no tradicional. Estamos generando la posibilidad de que las personas sean más conscientes de la manera como toman decisiones frente a la información que consumen y usan. Y de esa manera volverlas más autónomas, más empoderadas y más resilientes frente a la desinformación. Ese es el proyecto.
Beatriz, cuando una sociedad que ansía desesperadamente datos fiables, o sea, información, y la información no sale por las tapas de las alcantarillas, eso combinado con una pérdida de credibilidad de las instituciones, o sea, no creemos en las presidencias, no creemos en los legisladores, no creemos en el sistema de justicia, no creemos en las Fuerzas Armadas, no creemos en las fuerzas militares, no creemos en la iglesia. O sea, estos factores de cohesión social, porque finalmente el Estado, la ley y las religiones han sido cohesionadores de la sociedad. Cuando se pierde esa credibilidad en los cohesionadores de la sociedad y surge la tecnología y entra la tecnología a volverse el dueño el dueño del balón, entonces aparece hoy Mark Zuckerberg diciendo que va a existir un metaverso. O sea, un universo más allá un universo que no es único, sino que es dependiendo de. Esto hace que perdamos nos volvamos muy virtuales y perdamos la sensación de la verdad. Eso es una cosa gravísima. Pero cuando tú dices que dentro del proyecto ustedes quieren hacer un trabajo, ese trabajo lo van a hacer a través de qué? Lo van a hacer a través de, o sea, ¿cuáles son los medios que van a utilizar y cómo podemos participar nosotros de ese esfuerzo? Bueno, en este momento estamos finalizando una etapa de investigación con un grupo de población en Colombia para identificar cuáles son las principales características cognitivas y que se correlacionan más con vulnerabilidad. Hay muchísimas investigaciones en muchas partes del mundo y en cada contexto los sesgos funcionan distinto, las vulnerabilidades pueden ser distintas. Entonces, en este momento estamos finalizando una etapa de investigación para identificar, listo, en cuáles sesgos nos centramos. Con esto, ya muy pronto, y estamos de la mano además de la Universidad de Chicago, que se unió al proyecto y estamos muy contentos por eso, vamos a empezar a diseñar esos tests. ¿Cómo van a ser esos tests? Entonces, la idea es que las personas lleguen a cualquier lado, a un supermercado, a una tienda, por redes sociales, la fila en el banco, va a haber un código QR, una manera fácil de acceder al test y que el test muy rápidamente, con poquitas preguntas, les haga un diagnóstico de tú, Beatriz Elena, tienes estas características cognitivas, tienes un sesgo de habilidad analítica alta, por ejemplo, y eso te hace muy vulnerable porque argumentas muy bien, pero además eso te hace más propenso a creer información absurda y autoconvencerte de información absurda, por ejemplo. Eso va a ser la primera manera de llegar. Inmediatamente los vamos a invitar a ver un video o unas piezas, todas hechas con evidencia científica detrás que sabemos ayudan a reducir la polarización, que ayudan a reducir la deshumanización, por ejemplo, el odio, todos factores muy ligados a que seamos tan vulnerables a la desinformación política. En esto, obviamente, muy enmarcado, 100% enmarcado en desinformación que tiene que ver con política por el riesgo que hoy tenemos en la democracia y pues en los temas políticos, ligado a la desinformación política, por supuesto. Y por lo tanto, hacia allá va a estar dirigida la herramienta. Esos son los dos mecanismos a través de los cuales queremos llegar. La manera como se pueden unir hoy ingresando a la página web de DIP, que es www.somosdip.com. Ahí están todas nuestras redes sociales, se pueden vincular a la comunidad DIP y mediante la comunidad DIP estamos contando todo el tiempo en que vamos, en nuestras redes sociales estamos compartiendo
mucha información sobre todos los sesgos que nos hacen vulnerables frente a la desinformación. Estamos haciéndolo de una manera muy pedagógica y divertida, y la idea es que las personas empiecen primero a hacer conciencia de que todos somos vulnerables. Eso es lo primero que tenemos que hacer, hacer conciencia de que tenemos sesgos y de que podemos hacer algo al respecto. Ese es el primer paso, mientras salen las herramientas, toda esta pedagogía inicial del proyecto. ¿Te dejé de oír? Carlos, ¿no tiene el micrófono abierto? Ya. Sí. Ok. Escuchamos. Hoy estamos con las situaciones de audio como complicadas. Bueno, cuando nosotros que trabajamos en gestión de riesgo, hablamos de riesgo reputacional, pues ponemos el nombre, la marca o el know-how de las compañías como el principal valor. Sin embargo, hoy hablar de reputación con las redes sociales es una cosa bien complicada, porque la velocidad con que se transmite un mensaje poco fiable o un mensaje, así sea fiable, pero que se distorsiona a lo largo de la cadena de comunicación, que es el ejercicio que hicimos todos en el colegio y en la universidad sobre el teléfono roto, ¿cierto? Y que sigue siendo una realidad en nuestro tiempo. Con las redes sociales se caotiza muchísimo más. Entonces, la polarización política y la desestimación del disenso como una posición válida en el diálogo y la proliferación de medios de comunicación cooptados por diferentes vertientes políticas son un elemento más de esa realidad. Entonces, claro, tú hablabas ahorita, la fuente de información no la vamos a poder filtrar, porque las fuentes de información hoy ya no son el periódico reconocido, la emisora reconocida y el canal de televisión reconocido, para que no hablemos de marcas, sino que hay tal cantidad de medios alternativos y tal cantidad de personas con un altavoz a través de las redes sociales que pueden vulnerar o decir o hablar o tergiversar o aportar o sumarle datos distorsionados a una realidad, que eso va a ser imposible. Pero entonces, educar a la gente para que sea consciente de su vulnerabilidad es el camino. Ese es el camino que escogimos primero por el consenso que hay de, ok, inmediatamente uno es consciente de sus sesgos y de sus vulnerabilidades, es menos propenso a caer, eso primero. Y segundo, pues es un camino no explorado hasta ahora, hemos explorado otros, hay caminos, por ejemplo, que están ligados a este y que se han utilizado y se han visto exitosos de antes de que las personas compartan noticias. No sé si han visto, en Colombia yo no lo he visto, pero en otros países hay redes sociales que lo hacen y le preguntan a uno antes, ¿está seguro? ¿Está seguro de que quiere compartir esta noticia? ¿Está seguro de que esto es verdad? Solo esa pregunta inmediatamente, por supuesto, activa ese sistema 2 que llamamos, o el sistema más analítico de la mente, no la parte automática, sino la parte analítica. Apenas se activa esa parte, eso reduce la cantidad de noticias falsas que son compartidas y incrementa. Este es un camino similar en donde lo que buscamos es incrementar la conciencia. Y bueno, vamos a hacer evaluación de impacto, vamos a hacer evaluación de impacto en una muestra representativa de colombianos sobre las herramientas. Vamos a revisar qué tanto tiempo dura el efecto de las herramientas, es decir, hoy yo le muestro las herramientas a la persona, mido el impacto hoy, lo vuelvo a medir en un mes, lo vuelvo a medir en 3 meses y en 6 meses. La idea es mirar
cuáles herramientas son mejores y qué impacto tienen. Y con eso, bueno, poder ver qué tan efectivo son las herramientas. Esto es un proyecto, por supuesto, de investigación también, de pedagogía y de investigación. Y estamos consiguiendo recursos a través de la Universidad de Chicago para evaluar también el escalamiento. La idea es escoger las mejores herramientas y en el escalamiento ya a nivel nacional medir también la evaluación de impacto. Esa es una evaluación de impacto pues mucho más compleja, pero más robusta también, que nos va a dar mucha información sobre este tipo de herramientas y de mecanismos y de si efectivamente esto... ahí creo que a Hernán está levantando la mano. Sí, sí, Hernán. Hernán, yo quiero, Beatriz, voy a compartir un momento la pantalla Claro. y quiero que veamos este video de la BBC de Londres, una nota de la BBC de Londres que me parece que aporta mucho a esta discusión del día de hoy. Me dicen si están escuchando. ¿Sí escuchan? No, No se oye. No, no se oye. No, espérense El un video segundo. no. Voy a devolverme. A devolverme, a ver si logramos otra vez. Aquí, aquí. Activar el sonido. Ah, ya me fui. Así, aquí estoy. Ahí. Tiene un accidente grave, el padre muere. Sí. Acertijo. Un padre y Sí. un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. Que sea su hijo adoptivo. O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro, podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien, bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Lo quise traer a colación porque enmarca mucho lo que estamos conversando con Beatriz. Hernán. Sí, sí, gracias, Carlos. No, es que de lo que está hablando Beatriz en este momento me surgen varios interrogantes. En primer lugar, el mundo viene embarcado en un proceso de creciente insatisfacción, de protesta, de inconformidad, que viene desde hace varias décadas.
y esto ha conducido a una polarización muy impresionante y a todos estos movimientos de protesta que estamos viendo a lo largo y ancho del mundo. En Colombia lo hemos sentido recientemente. Esto hace que la población sea mucho más propensa a recibir cierto tipo de mensajes. Por eso uno de los riesgos frente a lo que plantea Beatriz Elena sobre la democracia lo veo yo por el lado del populismo. Por ahí es por donde puede encajar el populismo, por ejemplo, y esa es una población que es muy vulnerable. O sea, hay una gran masa que demanda cosas y las absorbe porque le gustan, así sin razonar mucho cuál sea su contenido. Y por otro lado, este tema de las noticias falsas es una industria, se volvió un negocio grande porque le interesa a los políticos, le interesa a los opositores a un gobierno, Se le te fue interesa en la le interesa a voz, los... Hernán. Dime, dime. Yo lo escucho bien. No sé No, si se me están... escucha bien. ¿Será también Hoy que tenemos problemas de audio, Se le fue el oído a Carlos. también tenemos problemas de señal? Entonces, no sé, las preguntas que surgen acá es eh, estos diseños que se están pensando, por un lado, para combatir este tipo de problemas, ¿cómo se pueden asociar frente a la búsqueda de soluciones frente a ese otro gran problema grande que hay detrás de fondo, que es el malestar social, y que está muy vinculado a algo que hablamos en una charla que era sobre el contrato social? ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué tanta capacidad hay de revertir una industria de estas tan fuerte y tan vaporosa? Por ejemplo, ahora justamente cuando el tema de las protestas de abril, se detectó, el gobierno hablaba de que había procesos de generación de estas noticias desde Asia. Y eso, o sea, eso trasciende las fronteras. Son empresas que se volvieron transnacionales. Es una cosa increíble. Cómo estas herramientas que está planteando Beatriz Elena pueden integrarse con otras visiones para tratar de hacer algo más integral, o cómo se puede, o si han pensado en eso, y si las herramientas que está planteando han sido ya utilizadas y tienen mediciones en algún otro país que muestren los resultados. Bueno, esa una pregunta supremamente relevante. El alcance de las herramientas depende mucho de qué tanto logremos escalar. Y ahí, por supuesto, el aporte de personas como ustedes y de todas las personas que tengan acceso al proyecto es clave. Tenemos, por supuesto, unos planes de escalamiento, de utilizar ciencia de redes, de difusión en redes, para escalar esto de la manera más masiva que podamos, pero pues siempre todo lo que podamos hacer para masificarlo y a más colombianos y colombianas, mejor. Parte de las herramientas que vamos a utilizar y de los videos de los que les estaba comentando están dirigidos principalmente a reducir odio y a reducir hostilidad intergrupal, pensando un poco en la manera en la que creemos podemos aportar más a que las personas por lo menos tengan menos sesgo politizado, menos polarización, estén un poco más abiertas a oír a lados distintos. Está pues íntimamente relacionado con que realmente logremos despolarizar a las personas un poco, logremos que odien menos, al contrario, con que logremos que lo vuelvan a ver como un ser humano igual, porque parte de lo que nos está pasando es que los índices de deshumanización frente a las personas que piensan distinto a nosotros están altísimos, y eso es gravísimo. Y creo que es parte de lo que abre la puerta a fenómenos como el populismo y a creer un montón de cosas absurdas que por alguna razón además le hacen sentido. Entonces, eso es esa es la manera como lo estamos abordando, pero definitivamente creo que pues vale la pena pensar y pues si podemos aunar y recursos pues para complementar lo que vamos a hacer. No sé si respondo tu pregunta, pero bueno, eso es como parte de lo que nos estamos pensando. Frente al tema de la validación en experiencias internacionales, no conocemos evidencia frente, por ejemplo, al tema de los tests, puntualmente en esto.
sí sabemos que cuando hacemos consciente un sesgo, somos menos vulnerables. Eso es como un consenso. Pero una experiencia como esta tal cual no conocemos. Somos un proyecto absolutamente revolucionario en Colombia y en el mundo en este sentido, en el tema de desinformación. Sí tenemos evidencia aquí en Colombia, una investigación muy bonita que hicieron Andrés Casas y Emil Bruno. Emil Bruno ya no vive, pero en ese momento era el director de investigaciones de la Universidad de Pensilvania, del Centro de Paz y Diálogo de la Universidad de Pensilvania. Hicieron una investigación muy bonita aquí en Colombia, utilizando videos, distintos tipos de videos, y midiendo temas como discriminación, polarización y deshumanización. Y encontraron que algunos videos muy cortos de 3-4 minutos, en donde simplemente se muestra la vida diaria, por ejemplo, de excombatientes de las FARC. Y era un video muy genuino, no eran actores naturales, pues a los que se les preguntaba sobre su vida, sobre sus sueños, sobre qué pensaban de su vida pasada, qué querían hacer en el futuro, en qué querían trabajar. Este tipo de video reducía notablemente, por ejemplo, la deshumanización o los índices de deshumanización y de discriminación en las personas que han visto el video. Y no solo eso, sino que aumentaba muchísimo la disposición, por ejemplo, a contratar a estas personas en empresas. Y eso es bueno, esa es evidencia que favorece mucho lo que estamos pensando en el proyecto, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos acercar a las personas. No tenemos que pensar lo mismo, pero tenemos que volver a estar dispuestos a conversar. Tenemos que estar dispuestos a aceptar, como decía ahorita Carlos Eduardo, que el disenso es viable, que la democracia, que eso hace parte de la democracia, que eso hace parte de votar, que eso hace parte de conversar, de ser distintos, en fin. En este momento estamos muy lejos de ahí y lo que buscamos es acercar, y eso a su vez nos va a permitir que las personas sean menos vulnerables a la desinformación, porque a más deshumanizamos, a más discriminamos y a más polarizados estamos, más vulnerables somos a información falsa y a populismo, en fin. Entonces, eso es como lo que tenemos de evidencia por ahora que soporta el proyecto, y esperamos tener los resultados pronto, pues hacia inicios del año entrante, de evaluación de impacto y pues estaremos muy contentos de compartirla cuando esté lista, por supuesto. John Flavio tenía la mano levantada desde México. Y luego Carlos Mauricio Moreno, ¿viste, Beatriz? Que aquí se conversa. John Flavio. Carlos, corto. buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien, bien. Qué bueno, muchísimas gracias de antemano por la invitación y gracias ahí por compartir los conocimientos a la señorita Beatriz. Bueno, yo quiero hacerle dos preguntas. Yo no sé si me las va a tomar emotivas o si me las va a tomar objetivas, pero en primera instancia lo que yo le quiero decir es que todo en la vida depende de la óptica del cristal con que uno mire, y la parte subjetiva, la parte emocional de las personas tiene mucho que ver en ese sentido, ¿sí? Yo quisiera preguntarle a usted, si yo le dijera qué opina de la revista Semana, ¿usted qué me diría? Y si le pregunto qué opina del medio El Espectador, ¿usted qué me diría frente a esos dos temas? Si yo fuera su jefe, si usted fuera mi asesora en comunicaciones y imagen institucional, y yo le dijera, Beatriz, ve, tengo dos ofertas de estos dos medios, hazme el favor y elige uno de los dos, ¿con cuál de los dos se quedaría desde un punto de vista objetivo, real, certero, asertivo, que no sea nada visceral, que sea claro, contundente, todo ese tema? ¿Qué me dirías? Bueno, desde DIPI como directora ejecutiva del proyecto, y como les mencionaba antes, por supuesto no puedo sesgar hacia qué tipo de información debemos o no consumir, qué medios o malos. Eso hace parte de lo que promover desde el proyecto y dejar, digamos, claro, y es que nosotros no queremos decirle a las personas qué está bien
y qué está mal. Es fundamental mantener eso desde el proyecto porque tenemos que poder llegarle a personas de distintas orillas políticas y por lo tanto no podemos escoger quién sí, quién no y decir qué está bien y qué está mal, qué información es falsa o no. Sin embargo, las herramientas sí nos ayudan y entender los sesgos y como tú lo estás diciendo, uno a veces sí percibe información que está escrita de una manera polarizante, que está escrita de una manera que sesga, que está... Cuando entre más hacemos conscientes de estos temas, más lo podemos percibir y yo creo que menos vulnerables frente a esa manera de escribir la información, independientemente de qué medio es. Esto nos puede pasar en medios muy tradicionales y en medios no tradicionales, esto nos puede pasar en nuestras familias, en nuestros trabajos, en fin, cada vez podemos volvernos más hábiles y cuando información que así coincida con nuestras creencias está escrita, redactada, formulada de una manera que puede ser nociva para la sociedad. Podemos a veces poner primero, por ejemplo, la salud de la democracia. Eso es lo que buscamos y lo que con lo que hagamos con las herramientas y con lo que las personas aprendan de ellas. Yo quiero hablar un tema antes de darle la palabra a Carlos Mauricio con respecto a las verdades oficiales y lo que decía ahora Hernán Avendaño. Para ninguno de ustedes, o muchos de ustedes, no es un secreto que mi cercanía con el Perú es fuerte, la cercanía de Zona Segura con el Perú es fuerte. Y entonces, la historia la escriben los vencedores. La historia no la escriben los perdedores. Los libros de historia están hechos por quienes ganaron la guerra y no por quienes perdieron la guerra. Entonces los españoles siempre son los satanizados por la conquista de América. Pero yo quiero traer y que Jorge Loza, que ya está también conectado desde Lima, me contradiga si estoy diciendo de pronto alguna barbaridad, pero un pueblo más arrasador que los ancestros de incas no tienen nombre. O sea, los incas arrasaron a los limas arrasaron a los no me acuerdo, a los de Pachacamac, ¿cómo era que se llamaban? No me acuerdo. Y cada pueblo se arrasó uno sobre la cultura del otro. O sea, los pueblos arrasamos, las culturas y los pueblos y las sociedades arrasamos a las otras para conquistarlas. Entonces, lo mismo pasa en las polarizaciones políticas, ¿cierto? Quien está en el poder, pues obviamente quiere mantenerse en el poder. Quien no está en el poder, pues quiere tener el poder. Pero en la mitad estamos los de la carne de la hamburguesa, por así llamarlo, que entre las tensiones del uno y del otro, pues los intereses de lo real, que es lo necesario y lo político, no lo burocrático, sino la verdadera administración, hace que tengamos hoy una situación bastante compleja en el tema de polarización. Los Huari y los Limas y los Incas y entre ellos se acabaron también. Y después los españoles vinieron y acabaron con los Incas. Entonces, después vinieron los norteamericanos y acabaron con los españoles. Y así nos hemos ido construyendo la historia. Carlos Mauricio. Mire, aquí yo quería compartirles con ustedes algo que alguna vez, hace poco escuché en una conferencia y que me impactó muchísimo en el sentido de este proceso de infoxicación, que es el problema que tenemos en las redes sociales, a diferencia de los medios de comunicación. En los medios de comunicación uno puede saber si el medio de comunicación qué tendencia tiene, ¿cierto? Y entonces hay, digamos, grandes estudios de todos los medios de comunicación de los Estados Unidos, cuáles son de izquierda, cuáles son de centro, cuáles son de derecha, cuáles son de demócratas, cuáles son de republicanos,
y la gente sigue lo que le gusta y uno sabe que está en esa línea. En las redes sociales, ¿cierto? Hay un amiguito que se llama el famoso algoritmo. Y se supone que usted está leyendo todo tipo de información, pero resulta que no. Resulta que ese algoritmo también, sin que tú lo sepas, te está leyendo qué es lo que a ti te gusta y te empieza a reafirmar esa información, ¿cierto? Entonces, si voy a poner un ejemplo extremo, es increíble que en el año 2021 tengamos gente que siga pensando que la Tierra es plana, los terraplanistas, ¿cierto? Es un pequeño grupo, pero muy seguramente si uno tuviera acceso a la red social de un terraplanista, ¿cierto? Casi toda la información que van a recibir es soportándole o arraigando esa idea de que la Tierra es plana. Entonces el tipo dice, oiga, yo creo que la Tierra es plana y oiga, mire, todo el mundo piensa que la Tierra es plana, yo estoy en lo correcto. Y entonces sucede muchísimo con esas fake news, ¿cierto? O con esas tendencias equivocadas que te llega una información, tú le das like, te empieza a llegar otra información y como que dice, oiga, no, sí, esto tiene que ser verdad. Todos están pensando igual que yo, todos tienen los mismos temores o todo el mundo se está yendo hacia ese lado y resulta que no, el amigo algoritmo te está presentando la información no de todo el mundo, sino precisamente de la gente que es más afín a tus ideas y hace que se te reafirme la idea falsa, ¿cierto? Y la conviertas, como lo estabas diciendo al principio de la charla, que una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad. Entonces, mucho ojo con las redes sociales porque uno tiene que entender que lo que le muestra la red social tiene que ver mucho con lo que uno supuestamente cree y la red social lo que te hace es reforzarte esa idea. Jorge desde Lima. Jorge. Sí, hola, buenas tardes. Justo acabo de compartirte vía interna, Carlos, un link sobre el famoso tema de la desinformación que se dio a razón de este tema de la pandemia. Es decir, muchas veces, como bien decía quien me antecedió ahorita en la palabra, existe la tendencia, es decir, nosotros ya estamos hace mucho tiempo trabajando en base a inteligencia artificial para el manejo de la información y en base a la tendencia también existen los que hacen el troll de la información y comienzan a generarte deformaciones hacia donde consideran que es donde tienen que manipular y mover a la masa. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el gobernante, por su propia necesidad, va a tratar de generar justificaciones a través de los medios de información y esto muchas veces genera que la población esté desinformada creyendo que está en la correcta información o es bombardeada muy fuertemente por diferentes temas que lo sacan del contexto de la realidad, porque eso es lo que a veces busca el que está en la gestión gubernamental o en la que está en la gestión intencional de algún acuerdo interesante. Por ejemplo, podemos ver que las corporaciones también hacen lo mismo, ¿no? Y desde muy grandes corporaciones dedicadas a la gestión de la información. Es por eso que sí es interesante hacer análisis previo, tener un equipo altamente preparado para hacer esta evaluación y un poquito para, digamos que salir de esta orientación, complementar lo que mencionabas, Carlos, con respecto a las culturas pre-incas, incas y posteriormente conquista y república. No es que siempre terminen destruidas al 100%, sino que terminan siendo asimiladas y minimizadas a la mínima expresión, a fin de que no se diga que han sido genocidas y que han tratado de exterminar la raza, ¿no? Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge. Yo quiero, Beatriz, para ponerle, retomar pues la conversación contigo, ¿cómo entender los sesgos y las posiciones basadas en las creencias y las experiencias históricas de otros? Entonces, ¿los sesgos y las creencias van a ser parte de ese estudio? ¿Solamente los sesgos o estas creencias que
son tan arraigadas en nuestras culturas, sobre todo en nuestras culturas rurales o en las de las ciudades intermedias, porque siempre hacemos estudios en las ciudades grandes. Entonces, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Lima, en Buenos Aires, en el Distrito Federal, pero los países se construyen no solamente en las grandes urbes, sino en donde está la gran mayoría de la población, sino en los lugares en donde la cultura no llega a esos niveles tan capilares. Ese estudio lo están haciendo también en poblaciones rurales, Beatriz. El estudio en este momento, el estudio del diagnóstico, lo hicimos con una población en Colombia. No está la muestra por construcción, no pudimos hacer una muestra representativa de Colombia, pero sí hay personas en casi todos los departamentos. No hay mucha población rural, desafortunadamente, pero sí tenemos personas, no siempre en las ciudades más grandes. Eso a favor del diagnóstico. La evaluación de impacto, por el contrario, sí va a ser en una muestra representativa de Colombia, hecha estadísticamente, pues pensando en que represente a Colombia desde el punto de vista estadístico, y tendrá que tener, por supuesto, personas en distintas zonas del país, pues obviamente como la mayoría de personas están en grandes ciudades, la mayoría de personas del estudio también estará ahí, pero sí va a haber una composición diversa, y esperamos que pues eso por supuesto le dé mucha robustez a la evaluación de impacto, y yo coincido contigo, eso es, pues es fundamental. Las creencias son fundamentales también, parte de lo que tenemos que analizar y de lo que tendremos que incluir, por ejemplo, en los tests, porque pues como ustedes lo han mencionado, los sesgos van estrechamente ligados a las creencias. Entonces, si yo soy de izquierda, yo voy a tener probablemente una habilidad más alta de distinguir noticias falsas de derecha, pero no voy a tener habilidad de distinguir noticias falsas que favorezcan a la izquierda. Y eso es un patrón que se repite hacia las distintas creencias políticas y de todo tipo, en todo lo que estemos emocionalmente, tengamos una inversión emocional de algún tipo, que es el famoso sesgo de confirmación del que ahorita hablábamos, y que es fortalecido lamentablemente por los algoritmos de redes sociales, y eso es gravísimo, porque no solamente buscamos información que confirme nuestras creencias políticas en este caso, sino que la red social empeora la situación. Por eso es importante hacerle consciente a las personas. Yo creo que hay algo muy importante tener en cuenta, y es, si bien los seres humanos tenemos toda esta cantidad de sesgos y de errores en la toma de decisiones, y por eso somos también tan vulnerables a la desinformación, también es cierto que la gran mayoría de personas, si no todas, actuamos porque queremos hacer el bien, queremos lo mejor para nosotros y para los niños. Tenemos maneras de llegar. Y digo esto porque cuando le mostramos a las personas mecanismos a través de los cuales probablemente se están equivocando y están haciendo daño, la tendencia mayoritaria es a querer corregir. A la gente no le gusta equivocarse, a la gente no le gusta hacer el mal. Y a través de eso también podemos llegar a la gente con estas herramientas y lograr que, por ejemplo, ojalá corrijan sesgos como el sesgo de confirmación e intenten por lo menos buscar información más abierta. Eso es parte del deseo que tenemos con esto. Vamos a ver qué tanto impacto. Ana María Restrepo tiene la mano levantada. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Gracias. Buenas, Beatriz. Yo igual, pues acaba Carlos de referirse a una mirada un poquito como sobre la historia, pero yo quería, y escuchándote, me he preguntado durante toda la charla, ¿qué va a tener incluido el estudio para mirar hacia adelante? Y cuando te digo mirar hacia adelante, me refiero a lo que está pasando en nuestras sociedades, nos está hablando de unas nuevas maneras,
¿cierto? Casi que vemos en los comportamientos una tendencia muy grande a saber qué es su histórico y esto que fundamentó tanto como el comportamiento humano, es como si se necesitara escribir de una nueva manera. ¿Cómo se está contemplando desde, pues como todo este análisis, desde este estudio, pues también esa mirada propositiva y esa mirada de lo que estos nuevos comportamientos nos hablan? Clave no está. Dime. Dale, Beatriz, dale. Bueno, como les decía al principio, para mí y pues para el equipo esto, claro, esto es un gran riesgo, esto es un panorama complicado y es un gran reto, pero sobre todo es una grandísima oportunidad a generar cambios a futuro, como tú dices. Yo creo que estamos frente a una oportunidad gigante de empezar a generar un nivel de conciencia distinto frente a la manera como tomamos decisiones. Y hacia allá le estamos apuntando. Es como, ok, esto es un riesgo, esto es una problemática, pero también es una oportunidad gigante de crecer en algo en donde antes no habíamos visto la necesidad de crecer, porque no nos habíamos enfrentado a una problemática similar. Si bien las noticias falsas y la polarización y toda esta problemática ha existido, no había existido en un contexto en donde la información se difunde de una manera tan expedita como ahora, en donde podemos editar y crear videos y realidades, como lo que mencionaba Carlos Eduardo hace un momento, para que nos muestren cosas que no pasaron y nos las muestren en video, en fin. Y estamos ante una coyuntura en donde sí podemos tomar la decisión de empezar a generar una conciencia distinta, una conciencia grupal distinta y una conciencia distinta frente a la manera como tomamos decisiones y a cómo funciona nuestra mente y a entender que si nos equivocamos, a entender que somos seres que discriminamos, que somos racistas, que polarizamos. Eso hace parte de nuestra evolución, pero también sabemos que no queremos ser así y eso tenemos que aprovecharlo como una gran oportunidad para crecer y para hacer una sociedad mejor. Eso es como lo que vemos a futuro a partir de esto que está pasando y hacia dónde estamos dirigiendo las herramientas principalmente. Lo decíamos en el video introductorio, que entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, pues hay una diferencia abismal. La sociedad de la información bota datos, bota hechos y acontecimientos, y la sociedad del conocimiento tiene que moler esos datos y esos acontecimientos y permitir que a través del conocimiento se pueda, digamos que modelar una realidad adaptativa que permita que podamos volver a vivir en sociedad de manera, digamos que inclusiva y tolerante. Yo, desde mi testimonio, puedo contar que a partir de del estallido social en el principio de año de este 2021, perdí 2 amigos. Y no perdí 2 amigos porque los hayan matado o se hayan muerto por la pandemia, sino porque perdí 2 amigos por criterio. Y 2 amigos a quienes quiero y aprecio muchísimo, pero que me dejaron de hablar porque yo defendí a una marca que conozco muy bien y que sé desde cualquier punto de vista que esa marca jamás violaría los derechos humanos de una persona, los derechos de una persona por nada del mundo, y conociendo, porque además son clientes de Zona Segura, y conociéndolos perfectamente, yo los defendí en una conversación por WhatsApp y me tildaron de fascista, derechista y todo lo demás, y me dejaron de hablar. O sea, yo doy ese testimonio porque, y eso es uno de los motivos por los cuales también te invitamos, Beatriz,
porque sentimos que la reputación de una organización o de las personas no puede comprometerse por la falta de conocimiento y por el exceso de información. O sea, es que el exceso de información, o sea, yo digo, yo conozco a alguien o me conozco a mí mismo o he estudiado profundamente un fenómeno y puedo decir que tengo algún grado de conocimiento. Hay gente que es capaz de decirle a uno experto. A mí me da susto cuando alguien me dice que soy experto en algo. Me atemoriza. Pero no podemos permitir que un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad acaben con una estructura social que se ha construido a lo largo de los últimos 500 años en estas tierras. Entonces, esos esfuerzos como Somos Deep, como Detox Information Project, los aplaudimos y por eso te quisimos invitar, Beatriz, porque entendemos que es un esfuerzo titánico para poder entender y llevar herramientas que sean efectivas para que la sociedad entienda y se haga autoconciencia. Pongamos Ana María es experta en ese tema de mindfulness, de entender y poder hacer concienciación, no conciencia, sino concienciación de mi realidad y poder ponerla al servicio de los demás. Y eso me permita tomar buenas decisiones. Eso es gestión de riesgos y por eso te invitamos, porque eso no es un riesgo, sino una oportunidad. Tú lo repetiste en varias oportunidades en este espacio y aplaudimos ese esfuerzo. Te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado. Entonces, yo quiero cerrar con unos consejos que les dejé en el chat. La regla de oro siempre será, como decía Feuerbach, que de lo que no se sabe a ciencia cierta es mejor no hablar. Ese es el mejor filtro de todos es ese. O sea, si usted no tiene certeza de algo, es mejor no hable de eso. Pero si no, pues hay que generar hábitos de consumo de información responsables, elegir pocas fuentes, pero mantenerse actualizado, no creer todo lo que se ve en las redes sociales y en el WhatsApp, que es perverso, muy útil pero perverso, no compartir cadenas de textos o audios generados por personas, organismos o instituciones que uno no conozca, y si la conoce de todos modos tiene que filtrarlas, porque muchas veces tienen su intención. Y finalmente, desconfiar de los contenidos que apelan a la emoción para generar impacto, porque el contenido que apela a la emoción se quiere meter en tu subconsciente, y salirse del subconsciente, ese arraigo es imposible de quitar. Esos son mi cierre. Ahora tu cierre, Beatriz. Bueno, coincido 100% y los quiero dejar. Hay 5 sesgos con los que siempre me gusta, que me gustan mucho y tienen que ver con este tema, y los voy a hacer a manera de afirmación y tal vez se puedan ver reflejados en ellos. Yo por lo menos me veo muy reflejada siempre. Y el primero es el siguiente. A diferencia de otros, yo sí percibo la realidad exactamente como es. Ese es el sesgo del realismo inocente. Pensar que nosotros sí somos objetivos. Nos pasa a todos. La mayoría de personas está de acuerdo conmigo. Y el silencio quiere decir que están de acuerdo, ¿no es cierto? Como cuando estamos en una reunión y argumentamos, la gente está en silencio y nos quedamos con la sensación de que todo el mundo estaba de acuerdo con nosotros. Ese se llama el efecto del falso y nos pasa a todos también. El tercero es, yo entiendo las intenciones y el contexto de otros mejor de lo que los otros entienden el mío.
Eso se llama la ilusión del conocimiento asimétrico. Y es que pues a veces sí pensamos que siempre nosotros sí sabemos las intenciones, sabemos daños, pero ellos no entienden nunca lo nuestro y en fin. El cuarto es un sesgo muy famoso y dice, yo soy mejor que las otras personas, mis intenciones son mejores y mi éxito es más probable. O por ejemplo, o yo no me contagio, yo no me choco, en fin, a mí no se me inunda la casa. Ese es el sesgo de optimismo y está muy ligado al sesgo de confianza. Y finalmente, uno que me gusta mucho y dice lo siguiente, yo soy todo el mundo, por ejemplo, si llego tarde a una reunión, no, me va a ser muy fácil disculparme porque la gente va a entender y mis motivos son, pero al contrario nos cuesta mucho trabajo, por supuesto, entender los de los otros, pero pensamos que la gente sí entiende los nuestros. Esta es la ilusión de transparencia. Son 5 sesgos que tienen mucho que ver con esta conversación y que tienen mucho que ver con la dificultad que tenemos para generar consenso y para conversar con otros. Y la pregunta con la que los dejo es, ¿qué tan distintas serían nuestras conversaciones y nuestro diálogo, nuestra capacidad de construir, si todos entendiéramos que a todos nos pasa esto, que los otros tienen esas mismas dificultades y que nosotros las estamos teniendo? Y con eso los dejo yo hoy. Muchísimas gracias, Beatriz. Esto siempre nos queda con muchas cosas pendientes. Gracias a John Flavio por su intervención, a Hernán, como siempre, por su sabiduría, a Ana María por su pregunta y su ánimo de construcción de futuro, a Carlos Mauricio también por su ejemplo y por su conceptualización. Y a Jorge por sus grandes aportes. Él es súper activo en el chat y manda información y es súper valioso. Esta es una conversación iberoamericana, como te acabas de dar cuenta. Aquí nos juntamos para aprender, para crear criterio, para poder entender que la gestión de riesgos no es un tema y la seguridad no es un tema de policías y ladrones, sino de pensamiento y de crear criterio, y que la sociedad del conocimiento nos tiene que ayudar a ser mejores seres humanos y más inclusivos y más tolerables. Que el disenso es importante. Aquí siempre lo decimos al inicio de los conversatorios. Hoy no lo dijimos, pero aquí se puede disentir de lo que dice nuestro invitado y lo que dice el moderador, porque este es un espacio de construcción de conocimiento y no un espacio doctrinal de zona segura y de los modelos de gestión de riesgos que acompañamos a nuestros clientes. No, aquí lo que hacemos es responsabilidad social y construcción de conocimiento. Beatriz, muchísimas gracias. Nos queda una invitación para el 2022, ver los resultados de la investigación y desde ya todo el apoyo de parte, yo estoy seguro que recojo la intención de muchos de los que están aquí de poder, si necesitan algo de colaboración, conceptualización, lo que sea, aquí hay mucha voluntad y bueno, eso es lo que tenemos aquí, voluntad y conocimiento. Carlos, tu cierre. Pues Beatriz, de nuevo, mil gracias por el espacio y gracias sobre todo por liderar esa importante iniciativa que creo que es un clamor de todos los colombianos y de todos los que nos vemos inmersos en esta situación. Como decía Carlos, pues estamos siempre muy dispuestos a trabajar, a aportar y a nutrir esta comunidad de conocimiento que hemos venido desarrollando. Dios le pague y muchísimos éxitos en este proyecto. Muchísimas gracias.
Gracias a todos, muy contenta de poder compartir esto con ustedes y de que se puedan unir a la comunidad DIP. Por ahora en nuestras redes sociales seguiremos en contacto. Es muy emocionante poder tener estas conversaciones que además nutren mucho el proyecto. Mil gracias a todos y a todas por su participación. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a Judith Solís, a José Antonio Figueroa, a John Jairo Castro, a Javier Gómez, a Giovanni Jiménez, a Hernán, que ya lo saludamos, a Francisco Muñoz, a Nacho, Ana María, Álvaro, a tantas personas que se reunieron hoy alrededor de esta intención. Y bueno, ya saben, esto queda grabado. Lo colgamos en el blog de Zona Segura a partir de mañana. Hace parte de los contenidos del blog de Zona Segura y pueden compartirlo con todos sus equipos de trabajo, sus redes sociales. Ya saben que aquí estamos. Somos DIP y Zona Segura. Muchas gracias, Beatriz. Que tengas un feliz resto de jueves. Lo mismo para ustedes, un abrazo y mil gracias. Un gusto. Chao. Chao, gracias.